Buenas noches, Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros conectados en este programa Buenas Nuevas de Salvación. Pues las palabras son cortas para saludar en este momento, solamente decirle gracias por el tiempo que se toman de poder estar con nosotros. Gracias también por siempre poder compartir estos videos. Gracias por todo lo que hacen para poder estar con nosotros. Pues deseamos que hoy puedan encontrar lo que están buscando en este programa y que Dios derrame abundante bendición sobre ustedes. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestra oración, y para que sea el Señor quien nos guíe en esta noche y pueda hablar a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad que Él mira en nosotros. Pues si deseas acompañarme, pues vamos a hacerlo juntos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo estas buenas nuevas de salvación que son tus palabras, Señor, que también son vida y son espíritu. Queremos pedirte que nos perdones, que nos laves, que nos purifiques de todo pecado, maldad, transgresión, y que sea a través de tu palabra, oh Dios amado, y tu Espíritu Santo, convenciéndonos de todas aquellas cosas que te desagradan en nuestras vidas. Abre esa puerta de la fe, Señor, para que hoy muchos podamos entrar por esa puerta y así, Señor, venga tu perdón, tu salvación y esa vida eterna que viene para aquellos que creen. Padre, y que seas tú, Señor, moviéndote en cada familia, en cada vida, a través de, Señor, a través de manifestaciones gloriosas por medio de tu Espíritu Santo, mientras tu palabra es compartida. Que seas tú trayendo sanidad, liberación a cada alma, a cada familia, Señor, porque tú eres todopoderoso y no hay nada imposible para ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo. En tus manos encomendamos este tiempo. Glorifícate, Señor, en tu nombre. Glorifica tu nombre, Señor. Que Cristo sea glorificado en esta reunión. Recibe toda gloria. Te ruego que me uses conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Que así sea la manera como tú me uses en esta noche. En tu nombre pedimos estas cosas, oh Cristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Pues vamos a ir al libro de Juan, capítulo 8. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Ahí vamos a estar poniéndole base y fundamento a lo que va a ser esta enseñanza. Y luego de eso, pues solo vamos a ponerle base con este versículo. Juan capítulo 8, versos 12. Y dice en el libro de Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en ese momento hablando con los judíos, diciéndole Él a ellos que Él era la luz del mundo, que Él había venido al mundo para venir a iluminar, a alumbrar, a servir como una lumbrera para ellos en ese entonces, porque la salvación era para los judíos. No estábamos en cuenta en ese momento cuando Jesucristo llega a los judíos. Era exclusivamente para ellos darle salvación, traer perdón para ellos y todo, pero ellos lo rechazaron. Y esa es la razón por la cual vemos de que vemos a Jesucristo presentándose a esa nación, diciéndole, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sinceramente, el tema que hoy vamos a tener se llama, ¿verdad? Se llama la luz del mundo. Así le vamos a poner a este tema, la luz del mundo. Y que Dios nos ayude para poder impartir esto de la manera conforme al Espíritu de Él nos pueda guiar, ya que esto humanamente es imposible. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar para poder llevar un mensaje y compartir y que pueda hacer un impacto en el corazón, en la vida de cada persona. Entonces, para eso vemos aquí, vamos a hablar bajo el tema la luz del mundo. Y pues tomo este versículo base que es Juan 8:12, donde Jesús viene y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para poder profundizarnos en este tema, quisiera
utilizar de repente algo material, quisiera utilizar un ejemplo material, terrenal, ¿verdad? Natural, que nosotros lo podemos ver para luego poder introducirnos a lo espiritual y así sea un poco más comprensible para nosotros lo que deseamos hacer. Por el hecho de que cuando Dios empieza a hacer las creaciones, cuando Dios empieza a hacer sus creaciones y todo desde Génesis capítulo 1, desde el versículo 3, 4, 5, Él empieza a crear, a hacer sus creaciones, ¿verdad? 1, 2, Él empieza a decir, ¿verdad? Sea la luz, y empezó todas las cosas, las creaciones de Él. Pero llega un momento cuando llega a Génesis 1:14, Él empieza, vamos al libro de Génesis 1:14. Génesis 1:14, Él empieza a dar cierto tipo de, y dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones y para días y para años. Y 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Entonces aquí podemos ver nosotros, estamos viendo en este momento cómo Dios en el inicio, Él permite que Él empieza a crear lo que son las lumbreras. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el 1 dice que dice que la tierra estaba, ¿verdad? En el Génesis capítulo 1 empieza a decir de que la tierra estaba vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía, sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie. Entonces vemos de que las condiciones, cómo se encontraba la tierra cuando cuando Dios empieza a hacer la creación. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Por el hecho de que cuando vemos a Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 8, diciéndole a los judíos que Él era la luz del mundo, que venía a iluminar, ¿verdad? Los venía a iluminar a ellos, a servirles como una lumbrera para que ellos no estuvieran en tinieblas. En ese momento ellos hasta lo empezaron a tirar palabras maldicientes, a blasfemar contra Jesucristo, porque para ellos Él era como un hereje, para ellos Jesús estaba equivocado, o sea, Él era alguien falso. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo sabía la condición en la cual estas personas se encontraban, la situación emocional, espiritual, cómo ellos se encontraban, ya que los judíos esperaban a un redentor, a un Mesías que iba a venir a destruir al imperio romano, porque ellos pensaban que la liberación iba a venir de una forma literal, pero Jesús venía primero a libertarlos espiritualmente, porque es lo que al final a Dios primeramente le interesa, que seamos libres y espiritualmente en nuestra alma, en nuestro ser interior, que nuestro espíritu pueda tener vida, y eso solamente sucede cuando creemos en Él. Luego, entonces, cuando he visto a Jesucristo en el libro de Juan 8:12 diciendo, yo soy la luz del mundo. Cuando Dios empieza a hacer la creación, Dios empieza a decir que la tierra estaba vacía y desordenada. En el 3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Entonces, cuando vemos después en el 14 del mismo capítulo de Génesis 1:14, vemos cómo Dios sobre la tierra, cuando hace los cielos, Él empieza a poner dos lumbreras, que pone la lumbrera mayor, el sol, para que pueda gobernar, enseñorearse en el día, y la estrella menor, la luna, para que se enseñoree de noche. Hoy estamos hablando bajo el tema la luz del mundo. Ahora ya hemos visto, entonces, he tomado este ejemplo, o volví a Génesis para ver cómo estaba la tierra antes de que Dios comenzara a crear. De igual manera, Jesucristo llega a los judíos para poder también crear algo nuevo en ellos. ¿Por qué? Porque el enemigo los había degenerado, y Jesús iba a comenzar a hacer algo nuevo, pero ya no iba a ser por fuera primeramente, sino por dentro. Iba a comenzar a hacer algo nuevo en los judíos, pero ellos no lo quisieron recibir como esa luz. El otro ejemplo que quiero tomar, vemos de que
en Génesis 1:14 dice que el Señor tomó dos, ¿verdad? Tomó dos lumbreras, la mayor para que gobernara de día, para que pudiera iluminar. Y eso estaba hablando del sol. Cómo el sol viene a hacer esa labor de venir sobre la tierra para poder iluminarla. Porque qué terrible es vivir en la oscuridad. Qué feo cuando nos encontramos en un momento de oscuridad, o cuando se va la luz, o tenemos un problema con el sistema eléctrico en la casa. Qué terrible cuando no hay luz, es incómodo andar en casa, choca con todas las cosas, toca lo que no debería ni de tocar, tantas cosas que suceden cuando no hay luz, cuando uno se encuentra en esa oscuridad, en esa tiniebla. Y así se encontraba el pueblo de los judíos cuando Jesucristo llegó donde ellos se encontraban. Los encontró en un momento de oscuridad en su alma, en un momento de oscuridad en su ser interior. Y entonces Él les viene y le dice: yo soy la luz, yo soy esa luz que vengo a poder irradiar luz, a poder resplandecer sobre ustedes y poder sacarlos de esas tinieblas donde ustedes se encuentran. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo como Él se presenta como una luz. Así como Dios hace el sol, ¿verdad? Para que pueda iluminar la tierra, como para poder hacer esa obra de iluminación, de resplandecer, para sacar al hombre, para que el hombre no persista a vivir en la oscuridad. Vemos entonces a Jesucristo presentándose como una luz. Al hacer mención acerca de esto, anhelo que vayamos al libro de Malaquías, Malaquías sería, ¿verdad?, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4:2. Vamos a leerlo. Malaquías 4:2. Y dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Entonces aquí podemos ver cómo a Jesucristo se le describe como un sol de justicia. Dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, dice el Señor, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros en el establo. Y así vemos entonces a Jesucristo que Él es un sol de justicia. Hemos visto cómo Dios en su momento de creación, Él crea a lo que es el sol y la luna para que el sol ilumine en el día sobre la faz de la tierra, y para que la luna ilumine en la noche, o sea, para poder disipar las tinieblas de la tierra, para que las tinieblas no se apoderen de la tierra. Vemos entonces de que si lo tomáramos de una forma literal, vemos, tuve la oportunidad solamente de poder hacer un poco de investigación de lo que pasaría en la tierra si el sol se desapareciera, si se apagara el sol. ¿Qué pasaría si el sol se muere? Entonces dice que sin luz del sol, si la luz del sol desapareciera, la fotosíntesis, o sea, y con ella el 99% de la productividad natural de la tierra, ya que las plantas no podrían coger y expulsar el dióxido de carbono. Entonces muchas cosas pasarían. Hablan de que la productividad natural de la tierra sería imposible por el hecho de que sin los rayos del sol, que esa fotosíntesis que manda hacia la planta lo convierte, ¿verdad?, en el aire que nosotros respiramos, la planta lo convierte y nosotros podemos respirar con toda tranquilidad. De igual manera, al haber vegetación, nosotros podemos vivir. También los animales como el ganado va a poder vivir. También de igual manera hablamos de cómo la tierra, pues sin la iluminación del sol, sería un caos total. Se podría caer en una situación de congelación, ¿verdad? Todo se congelaría, muchas cosas pasarían que no sería de agrado para el ser humano, porque esto sería como el fin de la vida de un ser humano si el sol no resplandece sobre la tierra. Y sobre todo estaría en una densa oscuridad, no habría luz para toda la tierra, estaría en oscuridad, en tiniebla. Y qué terrible, imagínense si nosotros tuviéramos que vivir toda una vida en oscuridad, hablando literalmente si el sol se apagara o se muere.
sería prácticamente eso quiere decir de que también el ser humano tendría que morir. ¿Por qué? Porque cada cosa que Dios creó, lo creó con un plan y un propósito. Seguido de eso, cuando hemos visto entonces que aun si en lo natural el sol tuviera esa muerte o desapareciera el sol, cómo la tierra en lo natural sufriría las consecuencias del desaparecimiento, de que el sol se desaparezca. De igual manera en la vida, ¿verdad? Así como hemos visto el sol naturalmente, vemos a Jesucristo que también Él es mencionado como un sol de justicia. Y entonces, así como el sol fue creado para poder iluminar la tierra, para poder iluminar lo que es, ¿verdad? Todo lo que es la planeta Tierra, para poder darles luz. De igual manera, cuando Dios establece a Jesucristo como ese mediador entre Dios y los hombres, como esa luz para el mundo, como ese sol de justicia, Él lo está creando para poder iluminar también la tierra, pero aquí la tierra sería algo espiritual. ¿Cuál sería la tierra? Pues cuando yo veo en el libro de Mateo capítulo 13, si tú me acompañas al libro de Mateo capítulo 13, ahí vamos a ver de qué tierra se está hablando, cuál sería esa tierra espiritual de la cual estamos hablando. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo, el libro de Mateo capítulo 13, del 3 hasta el 8, lo vamos a leer, dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. 8. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Entonces aquí podemos ver cómo podemos de este versículo ver de que cuando ahí habla acerca de Jesucristo como sol de justicia, como un sol que tiene que resplandecer sobre algún lugar, está hablando que Él tiene que resplandecer ahora ya no sobre la tierra, sobre el planeta Tierra en el cual vivimos, sino sobre la tierra de nuestro corazón. Él quiere resplandecer para que no prevalezca las tinieblas, la oscuridad sobre o dentro de nuestro corazón. Ahí es donde Él, sobre nuestra alma, para que no estemos en una condición, ¿verdad?, gélida, o sea, tener una alma que está prácticamente como al borde de la frialdad de la muerte, sino que Él ha venido para poder irradiar esa luz, ese resplandor, como ese sol de justicia sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, para poder disipar, sacar toda oscuridad, toda tiniebla. Porque cuando vemos la tiniebla, cuando lo buscamos en el diccionario, lo que quiere decir las tinieblas, habla de ignorancia, habla también, ¿verdad?, de un lugar de oscuridad, dentro del diccionario se menciona como un lugar de demonios, se menciona como ignorancia, como ceguera. Es visto de muchas maneras. Entonces vivir en oscuridad no es bueno para nosotros como seres humanos. Y es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo viene y se presenta como un sol de justicia para poder resplandecer sobre el corazón del ser humano que se encuentra en densa oscuridad. Por eso cuando Jesucristo hace aquí entrada a la ciudad de los Galileos, en ese momento Él vino y le dijo, ¿verdad?, que hay un versículo que habla en cuanto a ellos. Cuando Él hace la mención, dice que ciudades que estaba asentada en gran tiniebla vio gran luz. Y estaba hablando de los Galileos. Entonces, por el hecho de que ellos estaban asentados, estaban prácticamente establecidos en gran tiniebla, pero en ese momento esa luz que es Cristo llegó a sus vidas. Y es por eso que de esa manera, así como Jesucristo llegó a visitar esos lugares para poder resplandecer sobre sus corazones, para sacarlos de la ignorancia, de la esclavitud, de la oscuridad, de las tinieblas, así también hoy quiere llegar a la vida de todo ser humano que aún no ha podido entregarle su corazón, para resplandecer sobre el corazón del pecador que está lleno de oscuridad, de tinieblas, llámese ignorancia, ceguera, llámese también, ¿verdad?, un lugar donde hay espíritus malos encegueciendo, obnubilizando su entendimiento para no recibir la luz del evangelio.
Es por eso que hoy podemos ver a Jesucristo diciendo: yo soy la luz, que Él ha sido enviado para resplandecer sobre nuestras vidas, que nosotros que nos hallábamos en gran oscuridad y tiniebla por causa del pecado, de las transgresiones, la iniquidad que muchas veces se encuentran en la vida de un ser humano. Entonces, al ver estas cosas, lo importante que Dios creó el sol para poder iluminar la tierra, así también mandó a Jesucristo, a su único hijo amado, para que Él venga a servirnos como una luz, para poder sacarnos de la oscuridad en la cual nos encontramos viviendo, para poder librarnos de las tinieblas en las cuales nos hallamos asentados, ¿verdad? Entonces vamos también a ver qué es lo que pasaría, entonces, así como vimos que si el sol, literalmente, materialmente hablando, si el sol se apaga, si el sol se muere, las consecuencias que sufriría la tierra. Veamos entonces qué fue lo que pasó en el momento cuando a Jesucristo, como un sol de justicia, vamos al libro de Marcos capítulo 15. Si Marcos capítulo 15, vamos a buscar el libro de Marcos capítulo 15, versos 33. Cuando tú me acompañes, Marcos capítulo 15, versos 33, vamos a leer esto. Me gustaría que fuéramos un poco más atrás. Prácticamente el contexto habla acerca de la muerte de Jesucristo. Pero vamos a leer nomás, vamos a leer solamente el 22. Vamos a leer Marcos capítulo 15, verso 22. Y dice: le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, ¿verdad? Ahí vemos cómo vamos del 22, saltemos al 27. Marcos 15, 27 dice: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Ahora vayamos entonces a lo que es el 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto pasó cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando Él ya estaba a unos minutos de morir. En ese momento dice la Biblia, que en ese momento la tierra, vino una oscuridad sobre la tierra por el hecho de que en ese momento se estaba apagando aquel sol de justicia. Se estaba muriendo aquel sol de justicia que había venido para iluminar el alma, el corazón del pecador que se encontraba sentado en gran tinieblas y oscuridad. En ese momento aquellos hombres judíos lo odiaron, lo rechazaron, a punto de decir: nosotros no queremos esa luz, no queremos ese resplandor de perdón, de misericordia que tú quieres irradiar sobre nosotros. No lo necesitamos. Yo quiero estar en mi oscuridad y mis tinieblas, porque eso fue lo que al final ellos estaban diciendo. En otras palabras, cuando Pilato les dice: pero este hombre no tiene ninguna culpa, o mejor, si quieren, vamos a soltar a alguien como solemos hacerlo. Si quieren, podemos soltarle a el rey de los judíos, a su señor. No, nosotros queremos que nos sueltes a Barrabás. Queremos esa tiniebla, que resplandezca la tiniebla. Queremos estar en esas tinieblas. Queremos que nos sueltes a Barrabás. A ese mátalo. Queremos que lo crucifiques. De esa manera, en ese momento estaban rechazando, estaban exigiendo, pidiendo que el sol de justicia se apagara, porque no querían la luz del perdón, de misericordia, porque en cada rayo que sale de este sol de justicia viene el perdón, viene la misericordia, viene salvación, vida eterna para aquel que se expone a estos rayos de luz que viene de este sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios lo envió, para poder sacar al pecador de las densas oscuridad en la cual nos encontramos cuando estamos lejos de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, nos encontramos en densa oscuridad. Así se encontró en ese momento el pueblo de Israel. Y dice que toda la tierra, cuando llegó la hora sexta, Marcos 15:33, y cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Por qué? Porque en ese momento todos aquellos hombres que estaban presenciando este acto, ellos habían, con sus honrosas excepciones,
Pero casi la mayor parte de los judíos en ese momento, ellos clamaron que fuera crucificado, que lo mataran, porque ellos lo aborrecían, no lo querían. No querían las cosas que venían a través de Jesucristo. Y a través de Jesús, como un sol de justicia, viene la gracia, viene para nosotros una comunión, una reconciliación con Dios, la cual no la podemos recibir por ningún otro medio, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es por eso que viene y se presenta a nosotros como un sol de justicia, como una luz que quiere servirnos como lumbrera para nuestros pies, ¿verdad? Para nuestros caminos, y así no nos perdamos de las sendas que Dios ha establecido por la cual debemos de ir. Es por eso que hoy en esta noche, si tú te encuentras en gran oscuridad, en densas tinieblas, que tú quieres muchas veces morir confundido, avergonzado, con culpabilidad, que no le haya sentido a tu vida, tratas de hacer cosas y no te funciona, nada te funciona. ¿Por qué? Porque tú no has querido recibir estos rayos de luz que viene de este sol de justicia llamado nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que este sol solo se apagó por un cierto momento, pero después, 3 días después, volvió a resplandecer y sigue resplandeciendo sobre todo pecador, aquel que quiere exponerse a sus rayos de amor, de misericordia, de compasión, de perdón, de benignidad. Hoy se puede disipar toda oscuridad, toda tiniebla de nuestras vidas si nos exponemos a este sol de justicia, a esta luz que Dios envió para poder sacarnos de las densas oscuridades en las cuales nos encontramos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Es por eso que hoy Jesucristo se nos ha sido presentado como un sol de justicia para poder ayudarnos, para poder darnos vida, para poder restaurarnos del pecado, para poder rescatarnos, ¿verdad?, del camino hacia el lago de fuego, hacia el infierno mismo. Él ha venido para decirnos: yo soy la luz, ya no sigas caminando en oscuridad, aquí estoy para poder ser esa luz en tus caminos, para que yo pueda ser lumbrera para ti. Aquí estoy presentándome, no te sigas escondiendo. El Señor está buscando a aquel pecador asentado en gran tiniebla para resplandecer sobre su alma, sobre su corazón, y sacarlo de esa densa oscuridad, de esa congelación, de esa hipotermia en su alma, en su corazón, que Él está a punto de llevarlo a la muerte. Hoy el sol de justicia quiere volver a resplandecer sobre tu corazón, sobre tu alma, pero es importante que tú puedas reconocer tu necesidad de sus rayos de luz, ese sol que pueda irradiar su calor sobre tu alma que está fría como la muerte por causa del pecado, de la iniquidad, la transgresión. Necesitamos que este sol de justicia resplandezca sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú harás después de haber escuchado este mensaje de buenas nuevas? Que el Señor ha venido a nuestras vidas a decirnos que Él es un sol de justicia, que Él quiere resplandecer, mandar sus rayos de luz sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, para poder disipar las tinieblas, la oscuridad que se ha apoderado de la humanidad por causa del pecado y la falta de comunión para con Dios. Si nosotros vivimos lejos de Dios, si hoy llevas muchos años, tú no sabes lo que es tener comunión con Dios, nunca has escuchado, nunca has podido percibir lo que es cómo adorarle, cómo cantarle, cómo poder pedirle perdón cuando nos equivocamos. Hoy puede ser una noche especial para poder buscar ese encuentro, esa reconciliación con tu Creador, abrirle tu corazón para poder recibir su perdón, que sería un rayo de luz sobre tu alma, sobre tu corazón, el perdón de Dios. Ese sería el calor que va a poder quitar la frialdad, el congelamiento que hay en nuestra alma por causa del pecado. Hoy podemos recibir eso si tan solo creemos en Jesucristo como ese único y salvador personal. Pero después de haber creído, poder confesarlo con nuestra boca como nuestro salvador. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia.
pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que hoy tú puedas entender el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Que tanto fue su amor que Él no escatimó a su único Hijo, el cual tanto amaba. Él lo envió, lo mandó para poder darnos vida a través de Él, para darnos perdón a través de la muerte y también justificarnos, darnos resurrección a una nueva vida a través de Cristo resucitado. Hoy el Señor nos ha dado el mejor regalo que un ser humano puede recibir, y es a su Hijo amado Jesucristo. Él es el mejor regalo que todo ser humano puede recibir. Cristo Jesús es su nombre, y ese regalo aún está vigente para aquel que tiene tanta necesidad. Qué precioso es para una nave que está perdida en el océano cuando encuentra a un capitán que la pueda guiar hacia un puerto seguro. Qué precioso es, ¿verdad? Para de repente un avión que estaba de repente deambulando en el cielo y no tenía ni a dónde que llegue también alguien experto en cómo poder manejarla y poder llevarla, ¿verdad?, a un aeropuerto seguro. Vemos cómo cuando de repente hay gran necesidad de una situación, o de repente un hombre que está a punto de morir, llega un médico. Ese médico, cuando llega un experto en salud, lo mira y lo empieza a tratar y lo saca de la frialdad de la muerte. Qué precioso, qué a gusto, qué contento se pone cada persona o cada situación. Entonces, ¿cómo un pecador no se va a sentir con aquella gran alegría cuando viene un gran médico por excelencia? Cristo Jesús, Él es el médico para poder sanar el pecado, para poder quitar todo ese virus del pecado en nuestra vida. Él es el único que puede sanarnos de todo pecado, iniquidad, transgresión. Hoy pues es la mayor enfermedad del ser humano, el pecado. Y hoy Cristo ha venido como un gran médico para poder sanar al pecador enfermo que se encuentra a punto al borde de la muerte. Y hoy quiere sanarte. Por eso hoy nos ha venido a visitar para decirte cuán grande es su amor para con nosotros, que tanto fue su amor que Él participó de nuestra propia naturaleza para venir a ayudar a aquellos descendientes de Abraham, la simiente, aquellos que tienen la fe de Abraham. Por cuanto Él no vino a salvar ángeles, no vino a rescatar ángeles, no se vistió con cuerpos de ángeles para venir a salvar a Satanás ni a sus demonios, sino que tomó cuerpos de seres humanos como tú y como yo, para venir a rescatarnos de la miseria en la cual nos encontrábamos. Hoy ha venido Cristo para dar vida a aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy se te presenta como la luz para poder sacarnos de la oscuridad en la cual nos encontramos viviendo. Y Cristo no quiere que tú te mueras en densa oscuridad. No quiere que la muerte física te sorprenda o me sorprendan a mí viviendo en tinieblas. Es por eso que Él se ha presentado como una luz de justicia, porque Él te quiere justificar delante del gran juez. ¿Y de qué forma podrá justificarnos a nosotros? Solamente por medio de su sangre. Solamente por medio de su sangre. Solamente por creer en Él podemos ser justificados. ¿Qué es ser justificado? Es cuando Dios te declara inocente, sin culpa, sin pecado, delante de Él. Y esto se recibe cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. No hay otra manera de cómo el ser humano pueda ser justificado delante de Dios. No es ninguna otra religión, no es por ningún mérito humano. Solo podemos ser justificados por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesús de Nazaret. Si tú estabas tratando de poder hacer solamente buenas obras, pensando que así vas a ser justificado para con Dios, quiero decirte que no pierdas tu tiempo por el hecho de que dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces todo intento humano por querer poder agradar o poder compensar su pecado, dizque anular, borrar su pecado, no hay nada que pueda hacer borrar nuestro pecado, sino solamente la sangre de Jesucristo. Es por eso que hoy se nos ha dado este camino vivo y nuevo, un camino vivo, un camino nuevo hacia la presencia de Dios.
Por cuanto vemos que Adán pecó, fue expulsado del huerto, y en ese momento pusieron lo que fueron aquellos querubines con espadas desenvainadas que giraban para todos lados, diciéndole: para ti ya no hay espacio, ya no hay camino hacia Dios. Pero Cristo vino como un camino para nosotros, para volver al Padre, para volver a aquel, nuestro Creador, a nuestro Dios, del cual por causa del pecado nos habíamos apartado de Él. Pero hoy Cristo es el perdón, Él es el camino que necesitamos para volver hacia el Padre. Vemos cómo se encontró la nación de Israel cuando ellos rechazaron, decidieron apagar el sol de justicia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En ese momento, dice que en ese momento los cubrió gran oscuridad, gran tiniebla se apoderó de ellos. Cuando llegó la hora sexta, Marcos 15:33, cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí podemos ver entonces lo que sucedió sobre aquellos judíos por haber decidido rechazar el sol de justicia, la luz que Dios había enviado para poder sacarlos de su oscuridad. Ellos dijeron: crucifícalo, que nosotros aquí no lo queremos, quiero que sea crucificado, no lo deseo aquí en mi vida. Entonces ellos, por causa de haber deseado que crucificaran al sol de justicia, aquel que venía a ser luz para ellos, para sacarlos de la oscuridad, ellos permanecieron en gran oscuridad. Permanecieron en gran oscuridad por cuanto ellos rechazaron a Jesucristo. Que esto a nosotros nos sirva de ejemplo de que el rechazar a Cristo, el rechazar a Jesús, es permanecer en oscuridad, en tinieblas. Y habíamos hecho mención de que permanecer en oscuridad, en tiniebla, quiere decir ignorancia. Y cuando una persona habita en la ignorancia, es presa fácil de ser una persona esclava, o sea, viciosa. Después de lo que es la ignorancia, lo que viene es la esclavitud, es ser como un adicto a lo que es el mal. Es por eso que Cristo hoy se nos presenta como esa luz que necesitamos todos nosotros para poder ser libres de la oscuridad, de la ignorancia, de la ceguera, de lo que es los vicios. ¿Por qué? Porque pueden haber vicios en nuestra alma que solamente Cristo los puede sacar. Yo tenía a mi abuelo y él decía que hasta que cuando él tuviera el deseo, él iba a poder dejar su mala manera de vivir, iba a dejar su vana manera de vivir, pero él tuvo los años que tuvo, se murió y yo nunca lo vi que se arrepintió. ¿Por qué? Porque esto no es por obra de hombre. Esto es cuando Dios manda el mensaje a tu corazón y tú lo crees, lo recibes. En ese momento tu vida puede ser transformada y cambiada. Hoy, esa es la invitación que yo te hago, de que tú no rechaces a Jesucristo, así como lo hicieron aquellos judíos, que ellos decidieron por Barrabás, por la oscuridad, por la tiniebla, la ignorancia. Decidieron por Barrabás y despreciaron a Jesucristo, que venía a ser una luz para ellos, para sacarlos de la oscuridad, de las tinieblas en las cuales ellos se encontraban. Aún hombres en la Biblia como el rey David, él mismo lo decía, que el Señor lo librara de las oscuridades, de la tiniebla en la cual él permanecía. Entonces nosotros como seres humanos podemos tener tinieblas en nuestra alma, en nuestro corazón, y es necesario. Y esa tiniebla primeramente es la ignorancia de lo que es el amor de Dios, de la comunión con Dios, de lo que es la obra de Jesucristo por todos nosotros. Eso quiere decir de que nosotros no podemos permanecer en la oscuridad, porque Dios ha proveído una luz para sacarnos de la oscuridad, y esa luz es Jesucristo. Hoy se te ha sido presentado este mensaje de buenas nuevas, diciéndote que Cristo, Él es la luz que Dios ha provisto para sacarnos de las densas oscuridades del pecado, para así poder ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, por cuanto creemos en Jesús como Señor y Salvador personal. Hoy es tu decisión cuál llegue a ser. Tú decides qué vas a hacer después de haber escuchado la palabra de Dios. Pero también Dios nos insta, nos dice: buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Hoy es una noche propicia para poder buscarlo, porque todavía hay tiempo de poder reconciliarnos con Dios. Va a llegar un momento en el cual las personas lo van a buscar y ya no lo van a hallar, ya va a ser demasiado tarde. Algo similar
que cuando Dios cerró la puerta del arca donde estaba Noé, las personas desearon entrar, pero ya era demasiado tarde. Así también estamos en este tiempo de gracia. Y Dios está dando la oportunidad a todas las personas para que puedan entrar. Hoy ya no es una arca, sino a Jesucristo, por la fe entrar, a través de la fe, por la puerta de la fe entrar a este Salvador, a Jesucristo, creer, dejarlo entrar en nuestro corazón y así poder ser salvos de la ira que ha de venir sobre la tierra. Porque así como vino aquel juicio en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot, va a volver a venir otro juicio sobre la humanidad. Por eso Dios hoy sigue permitiendo que se levanten, ¿verdad? Que Dios levanta a hombres para poder predicar su palabra y así llamar al arrepentimiento a las personas y así la muerte no los sorprenda en esa condición de pecado, de iniquidad y de transgresión, porque solo le esperaría a esa persona, le esperaría el juicio final y ser lanzado a lo que es el lago de fuego. Y Dios no preparó ese lugar para los seres humanos, lo preparó para Satanás y sus demonios. Pero el ser humano escoge a dónde quiere ir a terminar a dónde quiere ir a pasar su eternidad. El ser humano escoge. Y hoy creo que es una noche muy importante para poder escoger, decidir dónde quieres ir a pasar tu eternidad, con Dios o lejos de Dios. En el cielo, en el infierno. ¿Quieres vivir en bendición o en maldición? Tú decides con tu forma de hoy recibir la palabra de Dios. Tú vas a decidir a dónde quieres vivir y a dónde quieres pasar tu eternidad. Pero quiero decirte que todavía, mientras tengas la vida, tengas esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, es una oportunidad para poder acercarte a Él, pedirle perdón, porque Él dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si hoy quieres recibir la misericordia de Dios, solo confiesa con tu boca que te has equivocado, que has cometido pecado, pero que hoy pides perdón y en ese momento la misericordia de Dios vendrá y te va a libertar, te va a sacar de toda esclavitud, de todo vicio, de todo pecado, y Él nos va a libertar porque Él es poderoso para libertar a aquellos que confían en Él. Por lo tanto, este ha sido el mensaje en esta noche. Espero que tú hayas podido encontrar lo que estabas buscando en este programa, Buenas Nuevas de Salvación. Acuérdate que cada lunes a las 9 de la noche tenemos este programa. Estás cordialmente invitado. También puedes invitar amigos, puedes compartir este video con aquellas personas, ahí con tus amistades. Y sobre todo también decirles de que aquellos que viven aquí en Estados Unidos necesitas una Biblia, quieres que te compartamos una Biblia, mándanos tu dirección, manda la dirección donde tú vives y te vamos a hacer llegar una Biblia. Y también, ¿verdad? Si de repente deseas que oremos por alguna situación que te está agobiando, que te tiene perturbada y no sabes qué hacer, podemos acompañarte en oración, presentar tus peticiones delante de Dios y pues al final Él va a responder de acuerdo a su gran misericordia sobre nuestras vidas. Por lo tanto, entonces, déjenme saludarles, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros en esta noche. Ha sido un inmenso placer. Que pasen una feliz noche, ¿verdad? Taicha Figueroa, Yarix Dolmo, Lili López, que Dios le bendiga a Miriam López, también a Leslie Diego, Delina Colón, que Dios bendiga sus vidas, que pasen una excelente noche, Isabel Roches, Julie Rodríguez, que Dios bendiga la vida de Marta Flores, a Fabi Martínez, Ruth López, Mario García, que Dios bendiga sus vidas, que pasen una excelente noche, Junior Martínez. Que Dios derrame abundante bendición sobre Marta Roche, sobre Wendy Guillén, Sara Flores, sobre todo sobre la hermana Karen Bautista, Jacqueline García, sobre todos, que Dios les bendiga, que pasen una feliz noche y los esperamos la próxima semana, lunes a las 9 de la noche. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Bendiciones, feliz noche.